con el desarrollo de la información hablamos acerca de las deformaciones que fueron provocadas en un centro de estética en Cochabamba a varias mujeres. Hasta el momento son más de 12 las personas que han denunciado ya esta irregularidad en el tratamiento. Ellas querían verse más delgadas, pero terminaron con serias lesiones. La polémica surgió después de que estas dos mujeres de 27 y 30 años hicieran la denuncia. Acusaron de mala praxis a los propietarios del Centro de Fisioterapia y Kinesiología Estileto. Ellas tienen ampollas y malformaciones abdominales. Hemos acudido a un centro de fisioterapia con el afán de hacernos un tratamiento cosmético, no en el caso mío de reducir la parte del abdomen, la grasa. Nos han inyectado productos que en realidad no sabemos qué contenido tienen, no hemos recibido explicación alguna. A la larga se puede volver a presentar de aquí a unos 5, 6, 7 años de nuevo, y que tenemos que hacer el tratamiento completo sin poder quedar embarazadas. Recibieron el tratamiento de mesoterapia a fines del mes de mayo. Pasaron 6 meses y desde entonces no pueden recuperarse. La responsable del mencionado centro admitió que utilizaron medicamentos alterados. Medicamentos que estaban trabajando inicialmente. No, con los argentinos no. Habíamos empezado a trabajar con la farmacia artesanal. Sin embargo, no habíamos tenido ningún problema. O sea, todo estaba bien. En el último lote que nos trajeron ha sido que uno de los productos estaba sobresaturado. Las víctimas viven todo un drama. Tienen otras alteraciones físicas, fuertes dolores en el abdomen e incluso consecuencias psicológicas. Como nos los contó una de las afectadas con lágrimas en los ojos. Temen que empeore su salud. Acudimos al Servicio Departamental de Salud y nos informaron que Estileto funcionaba de manera ilegal. No tienen, digamos, una autorización, una resolución administrativa del Servicio Departamental de Salud. Por lo tanto, en mi concepto, hasta este momento, veo que el Centro de Fisioterapia y Kinesiología Estileto ha estado funcionando en forma ilegal. Las afectadas tendrán que someterse a largos tratamientos médicos para recuperarse, aunque tal vez no al 100%. Al menos son 12 las mujeres víctimas de este centro de fisioterapia, que solo querían verse más hermosas, pero que lamentablemente consiguieron resultados totalmente adversos. Y hablamos con una abogada que nos comenta que las leyes bolivianas sobre la mala praxis médica están de acorde al país o son buenas. El problema es que los administradores de justicia las aplican mal. Alejandra Romo es abogada especializada en Derecho Penal y Medicina Legal. Llegó de México para la primera jornada internacional de auditoría médica organizada por San Simón. Habló sobre las sanciones a la mala práctica médica en nuestro país. Señaló que nuestra legislación es buena, pero el problema es que no hay un organismo judicial que conozca en detalle el procedimiento médico profesional. Las autoridades no es un tema que dominen. El servidor público es abogado. No hay abogado, los abogados no sabemos medicina en algunos casos. Entonces, ¿qué hace? Desconoce. Y al desconocer no aplica la ley de manera objetiva. En el caso de algunos tratamientos estéticos que producen lesiones en los pacientes, indicó que el error está en no acudir a profesionales especializados. Si yo no soy un cirujano plástico y no tengo esos documentos que validan mi residencia en cirugía plástica, estética y reconstructiva, yo no puedo dedicarme a dar mesoterapia. ¿Un fisioterapeuta no puede hacer eso? No puede, porque son procedimientos invasivos. Y nos acompaña precisamente en nuestro estudio la doctora Alejandra Romo, experta en Derecho Penal y Medicina Legal. Ella es directora del Instituto Nacional de Defensa Médica en México, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, un tema que ha estado vigente en nuestra ciudad principalmente ha sido la negligencia médica. Había un proyecto de ley que se descartó, ahora se trabaja en otro. Usted ha podido acceder a nuestra legislación, a nuestros códigos. ¿Cómo ve esto? Usted indicaba que la legislación es buena, que son los operadores de justicia los que no están capacitados. Así es. De hecho, lo que les comentaba anteriormente es que el Código Penal de Bolivia es muy similar al de México. Ya vienen aparejadas las conductas en las que se puede o no incurrir como un profesional de la salud. El hecho de que esta ley o este proyecto de ley hable de entrada de una negligencia médica, desde mi punto de vista ya está estigmatizando a los profesionales de la salud. Escuchaba también que usted manifestaba que el término negligencia
es muy drástico para una profesión que tiene diferentes tipos de adversidades. Por ejemplo, una reacción a un medicamento. Escuchaba, coméntenos por favor. Así es. De hecho, el término negligencia es el dejar de hacer cuando mi obligación es hacer. Es un delito considerado como doloso, esto es intencional. Y los médicos en el ejercicio de su profesión no cometen delitos de manera intencional. Todos son culposos, es decir, no traen aparejada una intencionalidad. En este caso, lo que sucede en cuanto al ámbito de salud es que muchas veces los pacientes desconocen que el médico debe contar con los medios necesarios para proporcionar una atención médica de calidad. ¿Quién está obligado La a infraestructura, proporcionar? por ejemplo. Así es, infraestructura, materiales, quirófanos en óptimas condiciones, y ellos, o de ellos no depende el que este material y estos quirófanos, etcétera, estén en las condiciones adecuadas. Finalmente depende de quien esté obligado a proveer esos medios. El Estado en este caso. Así es. Entonces todo una red, o sea, querer hacer un proyecto de ley para endurecer las sanciones a los profesionales médicos no sería la solución. Esto tendría que partir de una estructura, desde las cabezas, las autoridades del gobierno, infraestructura, también los abogados que tienen que capacitarse. Así es. De hecho, creo que la solución no está en hacer una ley mucho más dura, mucho más rígida, sino más bien en analizar todo el entorno, circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se desenvuelve el médico en cualquier país. Y finalmente capacitar a esos abogados, que finalmente son los que juzgan al médico, son abogados, son licenciados en Derecho, no son médicos, y desconocen inclusive cualquier terminología, hasta la existencia de una ley, por ejemplo. Ahora, en nuestro país hay casos también que llaman mucho la atención, por ejemplo, un anestesiólogo que está detenido porque suministró la anestesia en estado de ebriedad, o por ejemplo un bebé que fallece porque el pediatra acudió a la atención al día siguiente, más de 24 horas después. ¿Ese tipo de casos tampoco serían considerados negligencia? Depende, volvemos a lo mismo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En el caso del anestesiólogo, bueno, desgraciadamente no pudo o no podía, mejor dicho, proporcionar un procedimiento anestésico en un estado etílico. Eso es definitivo, pero ahí sí ya viene o ya entra la intencionalidad, no de lesionar al paciente, pero sí conocer las consecuencias que desencadenaría el hecho de proporcionar un procedimiento anestésico bajo un estado inconveniente. En el caso del pediatra, analizar por qué el pediatra llegó un día después. Digo, finalmente si a mí me llaman ante una urgencia, debo de acudir. De entrada debe haber alguien en el hospital de guardia que esté proporcionando un servicio de alguna especialidad. Si no lo existe, se le llama al pediatra, pero si el pediatra se encuentra a no sé cuántas horas de distancia, si el pediatra no está en el país, no está en la ciudad o está en una reunión, etcétera, digo, finalmente tampoco es su obligación llegar de manera inmediata, porque para eso debe de existir un médico de guardia, un médico de base, que esté al pendiente de los pacientes que presentan una urgencia. Y cuando, por ejemplo, el hospital o la clínica no tiene este médico de guardia que ofrezca el servicio, ya es responsabilidad de la clínica. De la clínica. Así es, no del médico. El médico finalmente no estaba. Bien, al parecer eso es lo que habría pasado con este caso. Fue la clínica la que no tenía previsto un médico de guardia. En nuestra legislación, en ningún lugar existe el término mala práctica médica o negligencia médica. Es la ley 3131 en este caso. Es una ley que solamente establece los parámetros de la profesión del médico y no indica ningún tipo de sanciones, ningún tipo de situaciones a la mala práctica médica. ¿Esto es normal o ahí sí se debería incluir algún artículo o algún término que sancione esto? De hecho, existen sanciones en el Código Penal. En el Código Penal se puede encuadrar cualquier conducta, porque finalmente los médicos antes de ser médicos son ciudadanos. Entonces, si vienen contempladas las conductas en el Código Penal, no necesariamente deben contemplarse en la ley 3131, porque esa me remite al Código Penal inclusive. En este caso, por ejemplo, en México no hay, y en muchos países no hay o no existe el concepto en una ley como tal de negligencia médica, de mala praxis. No existe. Finalmente se encuadran en las conductas que el Código Penal tipifica como delictivas. La sanción como a ciudadano, no como a médico, por ejemplo. Así es. Y que también en el Código Penal lo que viene aparejado es un capítulo para delitos cometidos por profesionales de la salud. El problema es que es muy complicado principalmente para los pacientes, para quienes son
en muchos casos víctima, porque creen que el médico es el que tiene toda la responsabilidad. Y es por eso que hubo el movimiento hace unas semanas acá para exigir un nuevo proyecto y sanciones más duras que incluso indicaban de 2 a 15 años de prisión para un médico que incurre en esto. De hecho, las sanciones per se son duras. En el Código Penal de la mayoría de los países son duras. Esa es la finalidad, la intención es prevenir la tipificación de una conducta delictiva. Desgraciadamente el paciente no sabe, el paciente desconoce las circunstancias sobre las cuales se ejerce un médico. Hay que dejar algo sobre la mesa y que es muy importante. El médico jamás va a tener la intención de lastimar a un paciente. El médico está hecho para salvar vidas, está formado para salvar vidas, para respaldar la integridad corporal, la integridad física de los pacientes. Jamás va a ser su intención lastimarlos. Pero por eso es que hay que analizar circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el médico se desempeña. Un choque anafiláctico, por ejemplo. ¿La anafilaxia de quién es responsabilidad? De nadie. Simplemente yo reacciono a algún medicamento, así es, del organismo. Reacciono al medicamento y fallezco. Y el paciente piensa que es responsabilidad de una mala práctica del anestesiólogo. No es verdad. Podemos ser alérgicos a cualquier medicamento o nunca hacerlos y de repente presentar una reacción anafiláctica. ¿Y los estudios previos no podrían indicar eso? No. Yo nunca pude haber presentado una reacción a la penicilina. Jamás. Y me pudieron haber inyectado penicilina miles de veces. Y de repente en cualquier momento me inyectan ese mismo medicamento y mi organismo genera una reacción anafiláctica y fallezco. Entonces no hay un estudio, y está comprobado en la literatura médica internacional, que no hay un estudio que pueda prever una reacción anafiláctica. Bien, nosotros sabemos que el médico no está hecho para hacer daño por naturaleza, pero hay algunos casos que son ya los extremos, como este anestesiólogo que en estado de ebriedad habría suministrado este medicamento, este químico, y dejó inválido además a su paciente. Doctor, antes de terminar la entrevista, ¿usted logró ver la nota anterior de un centro de estética que inyectó para un tratamiento de mesoterapia? Esto, ¿cómo podría ser sancionado, tomando en cuenta que fueron fisioterapeutas los que practicaron este tratamiento? Pues bueno, habría que analizar el programa de educación de la licenciatura en fisioterapia, porque finalmente no son médicos, no hacen una residencia en cirugía plástica, estética y reconstructiva. El poner una simple inyección es un procedimiento invasivo. Máxime si yo estoy suministrando de manera permanente algún medicamento o no medicamento, sustancia, la que fuere, al organismo. Esto lo debe hacer un médico. No lo puede hacer un fisioterapeuta, porque no está capacitado jurídicamente, no tiene la práctica, la pericia para poder realizar procedimientos invasivos. Un fisioterapeuta no podría realizar o atender un parto natural, por ejemplo. Claro. Porque finalmente, a pesar de no ser un procedimiento invasivo, no tiene esa formación académica. Eso también tendría que regirse al Código Penal directamente. Así es. De hecho, en su Código Penal se establece claramente, se establece cuando alguien realiza algún procedimiento o ejerce sin tener el título debidamente registrado. Ahí está una usurpación clarísima. Si yo estoy realizando procedimientos para los que no tengo un título, esto es médico general o medicina estética y reconstructiva, estaríamos hablando de usurpación de funciones. Así es, usurpación. De todas maneras, también la recomendación a las personas para que averigüen lo más posible sobre quiénes va a practicar el tratamiento. Así es, debe ser un médico, de preferencia un especialista en cirugía plástica, porque finalmente son procedimientos estéticos. Entonces también los pacientes deben exigirle al médico que le vaya a realizar. A ver, nada más dígame si usted es médico. Si es médico, adelante, me pongo en sus manos porque está capacitado. Bien. Doctora, queremos agradecerle por habernos acompañado y bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda en la jornada que viene desarrollando en San Simón. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Continuamos, Roberto. Gracias, vamos a seguir hablando de medicina porque los pacientes con el VIH-Sida